pues no lo considero obviamente justo, porque todos tienen la libertad de expresar si están o no están de acuerdo con lo que se está estableciendo. Ahora bien, entonces el gobierno durante esos gobiernos se reprimió, hubo muchas represiones. Entonces, para calmar esas manifestaciones y las revueltas que hacían los estudiantes, el gobierno optó por mandar fuerzas a custodiar las diferentes instituciones que formaban, perdón, los diferentes planteles que formaban parte de la universidad. Y pues esto acarreó aún más descontentos. ¿Por qué? Porque los estudiantes no estaban de acuerdo que la fuerza policíaca de la Ciudad de México se hubiera establecido en sus instalaciones, o sea, las tomaron. Y entonces, pues obviamente lo que sucede en las huelgas, pues es que no hay clases, hay paros laborales y pues un montón de cosas. Ajá. Entonces, igual el cuerpo de bomberos se estableció en lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria. Y pues obviamente los estudiantes que lo que querían era que pues se fueran. Es más o menos similar a lo que sucedió en el 68, pero obviamente con, digámoslo, antecedentes diferentes y objetivos diferentes. Aunque entre comillas, porque pues más o menos era lo mismo. Entonces eso fue lo que desató que Emilio Portes Gil promulgara la ley orgánica de la Universidad Nacional. Ajá, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué se menciona el 23 de mayo como un parteaguas a este hecho, a este fenómeno social? Pues porque el 23 de mayo fue el día en el que las fuerzas policíacas tomaron partido dentro de una manifestación pacífica que ellos estaban realizando, similar a la del 68. Pero entonces hubo un enfrentamiento, entre estudiantes y la fuerza policíaca y los bomberos, en el que varios estudiantes salieron heridos y pues eso fue lo que, digámoslo, fue la gota que derramó el vaso. Los estudiantes se quejaron después de esa fecha, estuvieron muy en desacuerdo y pues fue un acto indignante en el que el gobierno se deslindó de que la fuerza policíaca haya sido, o más bien haya obedecido una orden del gobierno, haya obedecido una orden de él mismo, sino que ellos dijeron que ellos actuaron de manera, digámoslo, de manera, ¿cómo podría decirlo? Por ellos mismos, ellos tomaron la decisión de reprimir a los estudiantes que se estaban manifestando. Ahora, como les comento, Emilio Portes Gil al enterarse o al obviamente ver este suceso, pues decidió, en lugar de reprimir, creo yo que fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado, fue, pues no es que les haya dado la razón o no a los estudiantes, sino que él no quería que hubiera violencia o que hubiera muertes dentro de su gobierno. Entonces lo que hizo pues fue promulgar la ley. Pero entonces se llegó a un acuerdo, les habló a los estudiantes a través de un comunicado y les dijo que regresaran a sus escuelas, le ordenó a las fuerzas policíacas y de bomberos a retirarse de los distintos planteles educativos en los que se habían establecido. Ajá. Y ordenó a los estudiantes, o más bien, perdón, les dijo a los estudiantes que podían regresar a sus instituciones y tomar las decisiones que ellos creyeran pertinentes
para el desarrollo y el encaminamiento el mejor encaminamiento de la universidad. Entonces, después de eso llegaron a un, no un acuerdo, sino a entablar una conversación en la que el presidente de la huelga estudiantil, establecía o mandaba al presidente un pliego petitorio. En ese pliego petitorio se establecían ciertas peticiones y algunas, digámoslo, peticiones, porque eran cosas que ellos demandaban o que querían que pasaran. Pero obviamente esto, en el pliego no se mencionaba en ninguna la autonomía de la universidad. O sea que la huelga no fue como tal por la autonomía, que ellos lucharon por la autonomía. No, la autonomía se dio por las medidas que habían tomado los distintos, Narciso Bassols y Alfonso Caso, que eran parte de la administración de la universidad, y que a los estudiantes no les pareció. Continuamos diciendo que, como mencioné, en ninguna de esas peticiones se mencionaba la autonomía. Lo que se mencionaban en esas peticiones eran destituciones que no querían, demandaban más que nada, eso sí, era que ellos pudieran elegir a su rector. Bien, ahora continuamos. Después nos dice que el gobierno, ya como tal, la ley orgánica de la universidad lo que establece es que el gobierno debe suministrar apoyo económico todavía, aunque la universidad sea autónoma, anual. El gobierno debe encargarse, el gobierno debe encargarse de, obviamente, de proveer los recursos económicos suficientes para que la universidad se desarrolle de la mejor manera. Otro aspecto que menciona es que en la elección del rector es en lo que había anteriormente, lo que sí se mencionaba dentro del pliego petitorio de los estudiantes, es que decía que los estudiantes eran quienes iban a sugerir o remitir una terna. ¿Qué es una terna? Una terna es, digámoslo, la proporción de 3 candidatos hacia el poder legislativo, para que ellos sean quienes decidan quién va a ser su rector. Sin embargo, no se hizo como ellos lo plantearon, sino que Emilio Portes Gil estableció que la terna sería dada por el Poder Legislativo y los estudiantes serían quien elegiría quién iba a ser su rector. Y el elegido fue Ignacio García Telles. Y posteriormente cambió a Roberto Medellín Hostos. Ahora, lo que va a detonar, ¿por qué dice 1929 y 1923? Porque es una reforma que surge, la de 1933 es una reforma que surge a la ley orgánica ya existente de la Universidad Nacional de México. Y nos dice que Roberto Medellín Hostos organizó el primer Congreso de Universitarios Mexicanos, en el que estableció que la universidad y sus distintos planteles educativos contribuirían a una educación para que los ciudadanos se llevaran a cabo
un desarrollo de manera socialista. Ajá. Es decir, establecía una educación y una educación, perdón, socialista. Y ellos otra vez estuvieron en desacuerdo con esa reforma y con ese establecimiento que había puesto el rector actual, Roberto Medellín. Y entonces surgió de nuevo, como les comento, inconformidad. ¿Por qué? Porque ellos establecieron y se volvieron a manifestar diciendo que el gobierno estaba otra vez imponiendo como tal una ideología en la enseñanza, que era el socialismo. Y ellos querían pues obviamente establecer su propia ideología, la que ellos consideraran que fuera la más acertada para poder llevar a cabo. Y como consecuencia de esta reforma, perdón, de esta huelga, el presidente Emilio Portes Gil, no, ya no era Emilio Portes Gil, perdón, en este caso ya fue el actual secretario de Educación, que fue Narciso Bassols, quien otorgó la plena autonomía en estableciendo la ley orgánica de educación, perdón, la ley orgánica de la Universidad Nacional de 1993. Pero no todo es miel sobre hojuelas, como comúnmente dicen. ¿Por qué? Porque al establecer esta ley, y yo creo que como respuesta a las diferentes manifestaciones que los estudiantes habían realizado, diciendo que la universidad se estaba desviando de su objetivo. Ajá. Que en lugar de enseñar, de formar jóvenes ciudadanos al servicio de su nación, estaba creando y formando jóvenes que creían jóvenes con la ideología de que con manifestaciones, con huelgas, con paro de labores, con violencia, podían conseguir lo que desearan. Entonces él, enojado por ese fenómeno que se estaba ya dando muy continuamente casi desde 1924, y pues obviamente continuó, entonces él le quitó a la universidad la característica de nacional, y esto la dejaba como una universidad como cualquier otra. Ajá. Es decir, al quitarle la característica de nacional, se le quitaría o se le retiraría el subsidio económico que se le estaba otorgando, y por lo tanto la universidad tendría que proveerse por sí misma de sus recursos económicos para poder caminar. Ajá. Entonces, ¿qué era a lo que se refería? Pues que el gobierno le estaba quitando absolutamente cualquier apoyo económico a la universidad. Ajá. Le dijo, casi, ya no me voy a meter en tus asuntos, olvídate, olvídate de mí, no vuelvo a meter mis narices, haz lo que quieras, pero te quito el apoyo económico. Sin embargo, pues esto sirvió a la universidad para que por lo menos por un pequeño lapso de tiempo pudiera olvidarse de las huelgas y las manifestaciones y centrarse en la generación de recursos económicos para abastarse a sí misma, pues obviamente de lo que a sus necesidades, de lo que necesitara, en este caso pues infraestructura, el personal docente, suministros académicos, etc. Ahora, algo que olvidé mencionarles, acorde que le estuve dando muchas vueltas a lo que fue los antecedentes de la Ley Orgánica de 1929, que fue la huelga del 23 de mayo, es que
al acuerdo que llegaron, o cuando Emilio Portes Gil se dio cuenta que él no quería cargar con muertes, digámoslo, durante su mandato, pues estableció, como les digo, les otorgó la autonomía a la universidad. Pero antes del pliego petitorio que los estudiantes enviaron al presidente, ellos pidieron como petición, o como, sí, como petición principal, más que nada, que el 23 de julio fuera denominado el Día del Estudiante, de acuerdo a esta fecha, en homenaje a los estudiantes caídos. De hecho, se realizó un homenaje a los estudiantes que estaban heridos y algunos que fallecieron durante el enfrentamiento entre las fuerzas y los estudiantes. Se realizó un homenaje en la Plaza de Santo Domingo, y pues ellos pidieron que se develara una placa con el nombre Plaza 23 de Mayo, y así se realizó, así se hizo, y hasta en la actualidad todavía se encuentra la plaza en Santo Domingo, en la Ciudad de México. Y pues como sabemos, considero que es un dato importante saber por qué el 23 de mayo es Día del Estudiante. Pues ahora ya sabemos que es por la huelga que fue antecedente de la ley orgánica que otorgó la autonomía a la universidad, a la UNAM. Ajá. Muy bien. Por mi parte sería todo del tema. Espero que hayan comprendido. Me hice un poco bolas. Les pido una disculpa y muchísimas gracias.